Capítulo 18 es de electroquímica. Tenemos, como siempre, problemas recomendados que debe ser mezclado con preguntas de capítulo 17 en la preparación para el último examen del curso. Entonces es importante que vean el contenido en partes pequeñas a través de varios días de prácticas. Así se aprende mucho mejor que tratar de estudiar todo en un solo día justo antes de un examen, cualquier evaluación. Entonces, electroquímica tiene un basis en reacciones redox, de reducción y oxidación. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que ya habíamos visto en capítulo 4. Entonces, aquí tenemos una reacción entre el zinc sólido y el sulfato de cobre 2, acuoso, que forma el sulfato de zinc, acuoso, y el cobre sólido. Queremos saber si esta reacción es espontánea o no espontánea, si esa reacción va a suceder. Entonces, utilizamos la serie de actividad de los metales y buscamos los dos metales involucrados, el zinc y el cobre. Lo que podemos notar aquí es que el cobre se encuentra abajo y el zinc se encuentra arriba. Entonces, es más fácil oxidar el zinc. Entonces, si la reacción es espontánea, es el zinc que va a oxidarse. Y miramos la reacción aquí y vemos que el zinc pasa a ser zinc 2 positivo. Entonces, sí, el zinc es lo que se oxide. Oxidación corresponde a la pérdida de electrones y el aumento en el estado de oxidación. Y es el cobre. Y dado que el zinc se oxide, el zinc es el agente de reducción o el agente reductor. En comparación, el cobre empieza a cobre 2 y pasa a ser cobre 0. Esa es una semireacción de reducción en que recibe electrones y reduce el estado de oxidación. La sustancia que se reduce es el agente oxidante o el agente de oxidación. Entonces, es el cobre 2 positivo. Y eso es importante, ¿verdad? El cobre neutro es un producto. Es el cobre 2 que es el agente oxidante. Es el cobre 2 que se reduce. ¿Okay? En este caso, por lo tanto, tenemos una reacción espontánea porque la sustancia con mayor habilidad oxidarse es lo que se oxide. Ahora, en este capítulo, vamos a agregar más información para que podamos realizar un análisis cuantitativo. Entonces, aquí tenemos la serie de actividad de los metales. Es una lista cualitativa. Simplemente digamos cuál es más fácil oxidar relativa a otros metales. Aquí tenemos una lista que es los potenciales de reducción estándar. Y aquí podemos ver, es la misma lista de elementos, pero ahora tenemos un número asociado con cada uno, que es la potencial de reducción estándar. ¿Okay? Entonces, igual en esta lista, lo que podemos determinar es que correctamente identificado en el chat, lo que está más hacia arriba se oxide más fácilmente. Entonces, aquí notamos que en esta lista tenemos semireacciones de oxidación, pero dado que esos son potenciales de reducción, aunque el orden es igual, aquí tenemos semireacciones de reducción. ¿Ok? Entonces, mismo orden. Entonces, más hacia arriba es más fácil oxidarse y difícil reducirse. Entonces, es igual a este lado. Esos compuestos que son hacia arriba con potencial de reducción estándar, esos son agentes reductores fuertes. Esos son fácil oxidar y difícil reducir. ¿Ok? Son agentes oxidantes débiles. ¿Okay? Al fondo
esos son fáciles de reducir. Entonces son agentes oxidantes poderosos, igual a este lado. Entonces lo que notamos es que lo más alto el potencial de reducción, lo más fácil reducirse. ¿Ok? Entonces, cuando la potencial de reducción estándar es mayor, es más fácil reducir la sustancia. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a utilizar en el futuro. La razón que aquí se encuentra el hidrógeno en color azul es porque el hidrógeno es porque desde el punto de vista del capítulo 4, lo que nos interesaba era si un metal se oxide en presencia de un ácido, como ácido clorhídrico. Entonces, si el metal se oxide, el ácido H positivo se reduce a hidrógeno gaseoso. Entonces, cuando mezclamos el plomo, estaño, níquel, cobalto, etcétera, 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 en un ácido como ácido clorhídrico, esos se reaccionan con el ácido. Pero el cobre, cuando se mezcla con el ácido, como ácido clorhídrico, no pasa nada porque es más hacia abajo del hidrógeno. ¿Okay? Entonces, cobre, plata, mercurio, platino y oro, cada uno de esos son resistentes a oxidación por un ácido como ácido clorhídrico. ¿Okay? Hay que utilizar algo más fuerte como el ácido sulfúrico, que es algo que se llama un ácido oxidante. ¿Okay? También aquí, cuando agregamos esta potencial de reducción estándar, notamos que el hidrógeno tiene potencial de reducción estándar igual a 0. Ese es por definición. Cada uno de esos potenciales de reducción es relativa a algo. ¿Relativa a qué? Relativa a hidrógeno. ¿Ok? Entonces, elegimos el hidrógeno como el estándar, definido como 0. Los que se reducen más fácilmente tienen potenciales de reducción positivo. Los que se reducen menos fácilmente tienen potenciales de reducción negativos. ¿Ok? Más negativo, más difícil de reducirse. Más positivo, más fácil reducirse. ¿Ok? Y la elección de hidrógeno como potencial de reducción 0 es arbitrario, pero no es aleatorio, porque tenemos un electrodo que se llama electrodo de hidrógeno estándar, que está utilizado para medir esos potenciales de reducción con mucha precisión. Gracias a ustedes por las preguntas y las observaciones. Ok, ahora para realizar electroquímica vamos a utilizar varios tipos de celdas. La primera celda que vamos a estudiar es la celda voltaica, también conocido como la celda galvánica. Tiene dos nombres, lo siento. Ok, vamos a analizar qué tenemos en este diagrama. En un lado tenemos una disolución electrolito de sulfato de zinc y el otro lado tenemos una disolución electrolito de sulfato de cobre. Y cuando el electrolito, en este caso contiene sulfato de zinc, aquí tenemos una barra de zinc conectado por un alambre que pasa por un voltímetro para medir la potencial de la celda a un trozo de cobre, que es otro electrodo metido en esa disolución de sulfato de cobre. Y notamos que aquí hay un tubo y ese tubo contiene una disolución, en este caso de nitrato de potasio. Entonces, ¿qué va a suceder? El zinc va a oxidarse. Entonces, podemos notar que ese barra de zinc está desapareciendo porque el zinc sólido se oxide para formar más zinc 2 positivo en la disolución. ¿Okay? Entonces, con el tiempo tenemos menos zinc sólido. Entonces, la barra
está comido aquí. Bueno, oxidación va a donar electrones. Entonces los dos electrones entran pasan por la barra de zinc, pasan por el alambre y entran a la barra de cobre. Ahí tenemos el sitio de reducción. Entonces, cobre 2 positivo de la disolución recibe en contacto físico con esta barra 2 electrones y está depositado sobre la barra como como cobre sólido. Entonces aquí podemos ver que este electrodo está aumentando porque el cobre sólido está depositando sobre la barra. ¿Ok? Entonces, claro que sí, queremos nombrar todo en la ciencia porque somos humanos y nos gustan nombres y categorizaciones. Entonces, el ánodo es el sitio de oxidación, A y O, los dos vocales. El cátodo es el sitio de reducción. ¿Okay? No tengo para memorizar este en español, pero en inglés es red cat. Reducción en el cátodo, red cat. Entonces, el gato rojo. Vamos a notar aquí que en el ánodo estamos formando más carga positiva. Entonces, en este puente salino, los aniones van a pasar para entrar aquí y balancear la carga para que la carga total sigue siendo 0. Y en el lado del cátodo, vamos a destruir carga positiva porque el carga 2 positivo está reducido a cobre 0. Entonces, los cationes del puente salino van a entrar a ese semicelda para balancear la carga del sulfato. ¿Okay? Así mantenemos una carga neta de 0 aquí. ¿Okay? En ese puente salino, es muy común utilizar sales como el nitrato de sodio, nitrato de potasio, cloruro de potasio, nitrato de amonio, básicamente porque esas sales son baratos. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar los potenciales de reducción estándar para identificar la potencial de la celda. ¿Okay? Entonces tenemos este voltímetro para medir la cantidad de voltios, y voltios es la unidad de potencial en esta celda. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí abajo potenciales de reducción estándar, son más positivos, esos compuestos reducen más fácilmente y por lo tanto, más hacia abajo, con potencial de reducción más positivo, es la semireacción del cátodo en una celda galvánica, donde tenemos una reacción espontánea. Ok, como habíamos dicho, el hidrógeno es nuestra referencia. Cuando estamos haciendo cálculos con potenciales de reducción estándar, vamos a notar que el signo de la potencial depende de la dirección. Entonces aquí tenemos el zinc. El zinc, cuando se reduce, su potencial es negativo 0,763. Si yo elijo escribir esa semireacción al revés para mostrar la oxidación, tengo que cambiar el signo aquí. ¿Okay? Y vamos a notar que la magnitud de la potencial de reducción no depende de la estequiometría, de la cantidad de la sustancia. Entonces, si yo tengo un ion de zinc que se reduce, la potencial es 0,763. Si yo tengo 10 iones de zinc que se reducen, la potencial sigue siendo negativo 0,763. Eso es importante porque, como ustedes saben, vamos a balancear semireacciones de oxidación y reducción. Y cuando cambiamos los coeficientes para realizar el balanceo, este no afecta la potencial de la reducción. Entonces ahora vamos a calcular este potencial o voltaje de la celda que está nombrado E celda, donde E es potencial. También está nombrado el FEM, porque FEM es la fuerza electromotriz.
Lo siento que tenemos tantos nombres para una sola cosa, pero esos son por razones históricas. ¿Ok? Entonces, podemos calcular en el examen potencial de la celda, voltaje de la celda, la E-celda, la FEM, la fuerza electromotriz. Puede nombrarlo muchas formas. ¿Ok? Ok, este potencial de la celda depende de las reacciones de redox empleadas por la concentración de los reactivos y la concentración de los productos y la temperatura. Entonces ahora vamos a calcular la FEM de la reducción de cobre 2 por zinc. ¿Okay? Vamos a notar que nosotros vamos a trabajar en condiciones estándar. Este indica que al principio, condiciones estándar, entonces vamos a tener la concentración de cada disolución es 1 mol entre litro y la temperatura es 25 Celsius. Así mantenemos constante 0.2 y 3 de lo que varía la fuerza electromotriz. Así vamos a enfocarnos primero solo por los metales utilizados. ¿Okay? En este caso sería el cobre 2 y el zinc. Entonces, en el cuadro siempre tenemos la potencial de reducción. Entonces busco el zinc y el cobre y notamos que ambos están escritos como reducción. Entonces, cuando yo tengo la reacción química, noto que el zinc va a oxidarse y el cobre va a reducirse. Entonces, cuando estoy haciendo el cálculo de la potencial de la celda estándar, ese es igual a la potencial de reducción del cátodo menos la potencial de reducción del ánodo. Esa es la fórmula porque en el cuadro siempre nos da potenciales de reducción. ¿Ok? Entonces, yo tengo esos potenciales de reducción. Voy a hacer el negativo, voy a restar la potencial de reducción del ánodo porque el ánodo es el sitio de oxidación. Y para oxidación, voy a necesitar el signo opuesto. Por eso, la fórmula tiene restar la potencial de reducción del ánodo, porque esa es la semireacción de oxidación. ¿Ok? Entonces, este va a cambiar el signo de la potencial de reducción automáticamente. Entonces, aquí, reducción en el cátodo es la sustancia que se reduce y noto que es el cobre que se reduce. Entonces voy a utilizar este potencial aquí. Primero, voy a restar la potencial de reducción del zinc porque el zinc va a oxidarse en el ánodo. ¿Ok? Entonces, hago este cálculo, restar un número negativo es igual a hacer la suma. Entonces, la potencial de la celda es 1,099 voltios. Cuando la potencial de la celda es mayor que 0, tenemos una reacción espontánea. Quiero ver si tenemos preguntas en esta diapositiva. Sí, dígame en el chat. Correcto. Cuando calculamos la potencial de la celda, siempre vamos a utilizar esta fórmula, que es la potencial de reducción estándar del cátodo menos la potencial de reducción estándar del ánodo. Siempre. Entonces, esta fórmula es muy importante. Recomiendo que lo tiene escrito en su formulario o indicado con colores y, enfatizado en sus notas para que lo tiene disponible para realizar las prácticas y en el examen. Tarea. ¿Algo más con mucho gusto? Profe, eso
De red cátodo y red ánodo tiene un orden específico. Sí, es muy importante que siempre utilizamos la potencial de reducción estándar. Este es el valor que sacamos del cuadro de este. ¿Ok? Entonces, es importante que utilizamos la reacción química para identificar la sustancia que se reduce, en este caso el cobre, se reduce en la ecuación química. Este es la potencial de reducción del cátodo. Siempre cátodo reducción. Siempre ánodo es la especie que se oxide. Es ánodo oxidación, siempre. Ah, ok, gracias. Y siempre hacemos la resta de la potencial de reducción en el ánodo y este va a cambiar automáticamente el signo de la potencial sacado del cuadro. Okay. Ahora tenemos un par de ejemplos. Yo pienso que vale la pena hacer esos dos. Entonces, yo voy a hacer ejemplo 18.2 para darle otro ejemplo y ustedes pueden hacer el 18.3 después. Entonces, en este vamos a predecir lo que sucederá si se añade bromo molecular a una disolución que contenga cloruro de sodio y yoduro de sodio a 25 Celsius. Vamos a suponer que todas las especies están en su estado estándar. Ok. Entonces, vamos a sacar las semireacciones importantes para esta práctica. Vamos a tener el bromo. Yo veo que el bromo más 2 electrones forma 2 iones de bromuro y ese tiene un potencial estándar de reducción igual a 1,080. ¿Okay? Tenemos también cloro y yodo. El cloro se reduce para formar 2 iones de cloro y su potencial estándar de reducción es igual a 1,360. ¿Okay? Entonces, considerando vamos a ver qué sucede si yo tengo el bromo que se reduce y el cloro, porque tengo el cloruro en la disolución y tengo el bromo en la disolución. Entonces, si yo tengo la ecuación de bromo más 2 cloruro produce 2 bromuro más cloro diatómico. Este va a tener una potencial de la celda igual a, y aquí es donde yo tengo que poner atención, es el cátodo menos el ánodo. Cátodo es el sitio de reducción. Entonces es el bromuro que se reduce. Entonces ese es mi cátodo. Sería el cloro, el bromo se reduce, el cloruro se oxide. Entonces este va a ser mi ánodo. Entonces la potencial de la celda sería 1,080 menos 1,360. Y este me da un valor, de verdad no es muy importante
el valor para esta pregunta, lo más importante es el signo para mí. Pero para que lo tenemos la respuesta completa, vamos a escribir negativo 0,28 voltios. Ok, aquí yo tengo la potencial de la celda negativa. Entonces, este será no espontánea. Entonces, el bromo y el cloruro no va a pasar nada. Ahora vamos a ver qué sucede si yo tengo una reacción con el bromo y el yoduro. Es no espontáneo. El ejemplo anterior es no espontáneo porque tenemos una signa negativa. El voltaje es negativa. ¿Okay? Entonces ahora, vamos a utilizar la potencial de reducción del yoduro. Voy a tener el bromo, es el cátodo, entonces este va a ser el ánodo. Entonces la potencial estándar de la celda va a ser cátodo menos ánodo, entonces 1,080 menos 0,535 y este me da positivo 0,545 voltios. Y este es espontáneo. Esta reacción es espontánea. ¿Por qué es espontánea? Es espontánea porque es positivo. Entonces, cuando tenemos el bromo molecular neutro agregado a una disolución que contiene las dos sales, el cloruro de sodio y el yoduro de sodio, lo que va a suceder es que el bromo va a reducirse y el yoduro va a oxidarse. ¿Okay? Entonces, esta reacción es una reacción espontánea y es lo que va a suceder. Tenemos un comentario en el chat. Dice que ahí el cátodo siempre es el menor. El cátodo es el valor menor solo en una reacción no espontánea. Típicamente, lo que queremos, ya sabemos cuál sustancia se oxide y cuál sustancia se reduce. Entonces, voy a darles como unos pasos. ¿Ok? Entonces, ok. Cuando estamos haciendo estos tipos de cálculos de electroquímica, pasos para calcular la potencial de la celda, también conocido como la FEM, la fuerza electromotriz. Entonces, primero vamos a escribir la reacción
química. Segundo, vamos a determinar la sustancia que se reduce y que se oxide. ¿Ok? Lo que se reduce es la potencial de reducción del cátodo. Lo que se oxide, ese nos da la potencial de reducción del ánodo. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos vamos a calcular la potencial de la celda estándar es igual a la potencial estándar de reducción del cátodo menos la potencial de reducción del ánodo. ¿Ok? Y si queremos determinar si es espontánea o no, y eso es opcional, depende de la pregunta, cuando la potencial de la celda es positivo, mayor que 0, es espontáneo. Ok, ahora sí. Ok, ese nos da espontánea. Puede ser una celda voltaica. También conocido como una celda galvánica. Y cuando tenemos la potencial estándar de la celda negativo, es no espontáneo. La reacción es no espontánea. Entonces, y vamos a ver qué es, pero este resulta en una celda electrolítica. Y vamos a ver más detalles de la celda electrolítica en un momento. Así es un poco más claro, espero. Ok, muy bien. Por casualidad, ¿cómo vamos a determinar la sustancia que se reduce o que se oxide? ¿Qué necesitamos? Los estados de oxidación. Okay. Si eso se reduce, es igual a reducción, obviamente. Si se aumentan, esa es oxidación.
Ok. Bien. Ahora vamos a conectar, no, perdón. Quiero darles un momento para hacer ejemplo 18.3. Tenemos una celda galvánica que se compone de un electrodo de magnesio en una disolución de nitrato de magnesio, 1 molar, y un electrodo de plata en una disolución de nitrato de plata, 1 molar. Calcule la FEM estándar de esta celda galvánica a 25 grados Celsius. Entonces voy a darles unos minutos para hacer este.